Jerusalén, ciudad de David, ciudad de Dios. Incluso hoy, el nombre resuena con un poder que trasciende la geografía. Pero en la época de Jesús, Jerusalén era más que una ciudad, era un crisol, un lugar donde los imperios chocaban, las fes se entrelazaban y el destino de un pueblo pendía de un hilo. Ubicada en las escarpadas colinas de Judea, Jerusalén era el corazón palpitante de la nación judía, un faro de fe y un punto crítico de rebelión. Esta no era una ciudad cualquiera, esta era Jerusalén, el centro espiritual del mundo para los judíos dispersos por todo el Imperio Romano. Era una ciudad llena de esperanza, donde el aire mismo crepitaba con la esperanza mesiánica y el resentimiento latente contra el dominio romano. Para entender a Jesús de Nazaret, primero hay que entender la Jerusalén que él recorrió. Una ciudad dividida entre su lealtad a Dios y su sometimiento al César. Una ciudad al borde de la historia. Para cuando Jesús nació, Judea, como gran parte del mundo conocido, había sido absorbida por el Imperio Romano. La Pax Romana, la paz romana, reinaba, impuesta por las legiones del César. Sin embargo, la paz para Roma a menudo significaba sometimiento para los conquistados. Judea se irritaba bajo el yugo del dominio romano. Su pueblo anhelaba el día en que se liberarían de la mano dura de sus opresores. La influencia romana era ineludible. Los impuestos fluían hacia Roma, enriqueciendo al imperio mientras agotaban los recursos de Judea. Los gobernadores romanos, como el infame Poncio Pilato, tenían el poder de la vida y la muerte, gobernando con puño de hierro. Incluso Herodes el Grande, el rey títere instalado por Roma, era poco más que una figura decorativa. Cada uno de sus movimientos era examinado por sus patrocinadores romanos. La presencia de soldados romanos era un recordatorio constante del sometimiento de Judea. Sus patrullas, sus brillantes armaduras, su sola presencia, era una provocación, una fuente constante de tensión en una tierra que anhelaba la libertad. En el corazón de Jerusalén, tanto literal como espiritualmente, se encontraba el templo. Más que un lugar de culto, el templo era el epicentro de la vida judía, un símbolo de su pacto con Dios y un conmovedor recordatorio de su independencia perdida. Peregrinos de todo el mundo judío acudían al templo, especialmente durante las grandes festividades como la Pascua y Sukkot. El aire vibraba con la oración, el aroma del incienso y el balido de los animales de sacrificio. El templo era un mundo en sí mismo, un microcosmos de la sociedad judía. Dentro de sus recintos sagrados, los sacerdotes, los guardianes de la fe, llevaban a cabo elaborados rituales, sus vidas gobernadas por leyes antiguas. Los escribas y fariseos debatían puntos de las escrituras. Sus voces resonaban a través de los patios con columnas. El templo era el corazón mismo de la nación judía, un poderoso símbolo de su fe perdurable. Sección 4. Jesús en la Ciudad Santa. Un choque de reyes. Fue en este contexto de poderío romano y tradición judía que Jesús de Nazaret hizo su entrada en Jerusalén. Su llegada, cabalgando humildemente sobre un burro, fue todo menos humilde en sus implicaciones. Las multitudes, con sus esperanzas de un Mesías llegando a un punto álgido, lo aclamaron como el Hijo de David, el libertador largamente esperado. Pero el reino de Jesús, como él proclamó, no era de este mundo. Su mensaje, de amor, perdón y justicia social radical, desafió el orden establecido, tanto romano como judío. Se enfrentó a los cambistas en el templo, acusándolos de convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones. Debatió con los fariseos y saduceos, cuestionando sus interpretaciones de la ley. Sus acciones, un desafío directo a las élites religiosas y políticas, pusieron en marcha una cadena de acontecimientos que culminarían en su crucifixión. Sección 5. Entre la tradición y la ocupación, la vida bajo dos amos. Para la gente común de Jerusalén, la vida era un delicado acto de equilibrio. Estaban atrapados entre los dictados de su fe y las demandas de sus señores romanos. Observar la ley judía, celebrar sus festividades, mantener sus tradiciones, todo eran actos de desafío frente a la presión romana para conformarse. Sin embargo, la supervivencia a menudo requería adaptación. Había que pagar impuestos, obedecer las leyes romanas, colaborar con los romanos
Incluso si eso significaba incurrir en la ira de sus compañeros judíos, se convirtió en una necesidad para muchos. Esto creó una profunda división social, enfrentando a quienes buscaban la adaptación contra quienes favorecían la resistencia, a menudo violentamente.